El último ejercicio de la guía 12 de formaciones que vamos a realizar es el 14 y el tema que ataca es compatibilidad. Bien, entonces nos dice: para poder modelar dislocaciones dentro de sólidos elásticos se requiere de campos de desplazamientos multivariados, o sea que dependen de todas las variables, ¿sí? Para el caso particular de una dislocación de tornillos, este campo de desplazamientos es U igual a B igual a 0, o sea, no hay desplazamientos ni en X ni en Y, mientras que los desplazamientos en Z, W, acuérdense, los desplazamientos en X los llamamos como U, los desplazamientos en Y los llamamos B y los desplazamientos en Z, W. En este caso W vale B sobre 2pi por el arco tangente de Y sobre X, donde B es una constante conocida con el nombre de vector de Burgers. Lo que nos pide es demostrar que el campo de pequeñas deformaciones correspondiente al campo de desplazamiento anterior es, o sea, es EX, EY, EZ, EXY igual a 0, mientras que XZ es menos B sobre 4pi por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, EYZ es B sobre 4pi Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. O sea, nos está pidiendo que calculemos en primera instancia las componentes o el campo de deformaciones, o sea, las componentes del tensor de pequeñas deformaciones. Y después nos pide verificar que al contrario de lo esperado para un campo de desplazamiento discontinuo, o sea, porque el arco tangente es una función discontinua, las ecuaciones de compatibilidad sí se satisfacen, con lo cual es un campo de deformaciones, el campo de desplazamientos es válido, ¿sí? Porque da deformaciones también continuas. Para eso se tienen que cumplir las ecuaciones de compatibilidad, que las vamos a resolver luego de calcular el campo de pequeñas deformaciones, ¿sí? Que es el tensor de las componentes del tensor de pequeñas deformaciones. Por comodidad copiamos la definición del campo de desplazamientos y comenzamos entonces a calcular en primera instancia el tensor de pequeñas deformaciones. Bien, tensor de pequeñas deformaciones. ¿Cómo estaba definido el tensor de pequeñas deformaciones? EIJ es un medio de UIJ más UJI. Entonces, era un medio de la suma del tensor gradiente de desplazamientos más su inverso, ¿sí? Si lo queremos desarrollar completo por simplicidad, ¿cómo qué forma toma esto? Toma la forma. Bueno, en la primera es simétrico, entonces acá me sobrevive solo la primera, o sea, ya multiplicando por un medio, me sobrevive solo una derivada, y así voy a hacer con todas las componentes para hacerlo directo. Entonces acá tenemos du a dx, después vamos a tener un medio de du a di más db a dx, y vamos a tener un medio de dw a dx más du a dz. Du a dz es esta, dw a dx es esta. Después vamos a tener repetido esta componente porque es diagonal, pero invertida, db a dx, pero es lo mismo, du a di, db a di, un medio de db a dz más dw a di. Acá vamos a tener un medio, ahora sí, de w a dx más du a dz. Acá vamos a tener un medio
dw a de i más db a de z, y acá vamos a tener dw a de z. Bien, entonces ahora vamos a calcularlo para el campo de desplazamientos de esta dislocación de tornillo. E y J, entonces va a ser dw a de x, 0. db a de x, 0. du a de y, 0. Entonces acá, 0. Voy a ir en columna para que me quede bien el tamaño. Después, un medio. dw a de x tiene componente. dw a z, nada. Entonces, un medio por la derivada de w respecto a x. Entonces me queda el b sobre 2pi, me queda fuera. El 1 medio también, entonces me queda 1 medio por b sobre 2pi por la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más i sobre x al cuadrado, por la derivada de i sobre x respecto de x, que es menos i sobre x cuadrado. Bien, du a de i, db a de x nuevamente es 0, db a de i es 0, entonces esta componente dw a de i va a tener un valor, db a de z es 0, entonces dw a de i nuevamente me va a quedar un medio de este que aparece acá, por b sobre 2pi, por la derivada del arco tangente respecto a i, por la derivada de lo dentro, que es 1 sobre x. 1 sobre 1 más i sobre x al cuadrado por 1 sobre x. dw a de z va a ser 0, db a de z es 0, du a de z es 0, pero acá tenemos nuevamente dw a de x, que es el mismo que acá, y acá tenemos dw a de y, que es el mismo que acá. Entonces vamos a copiar. 1 medio b sobre 2pi por 1 sobre 1 más i sobre x al cuadrado por 1 sobre x. 1 sobre medio por b sobre 2pi por 1 sobre 1 más i sobre x al cuadrado por menos i sobre x al cuadrado. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos reconstruyendo, calculando cuánto vale el tensor de pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. Acomodamos un poco más y vamos a recuperar justamente las componentes que daba la consigna. E y J va a ser igual a 0, 0, menos b sobre 4pi por i sobre x cuadrado más i cuadrado, 0, 0, b sobre 4pi por x sobre x cuadrado más y cuadrado, 0, b sobre 4pi x sobre x cuadrado más y cuadrado, menos b sobre 4pi por i sobre x cuadrado más y cuadrado, que son las componentes del tensor de pequeñas deformaciones, o lo que equivale a hablar justamente del campo de deformaciones. Ahora, por último, vamos a ir corroborando que se cumpla cada una de las ecuaciones de compatibilidad. Recuerden, las ecuaciones de compatibilidad van a ser 6 y son las siguientes. Vamos a ir una por una y vamos a ir viendo si se cumple. La primera ecuación de compatibilidad, vamos a usar el tensor que calculamos, es d2 x, la derivada segunda de x respecto a y cuadrado, más la derivada segunda de y
respecto a x dos veces es igual a 2 veces la derivada cruzada de xy dividido dx a dy. Bien. Ex es 0, esto es 0, y es 0, esto es 0, xy es 0, con lo cual esta se satisface automáticamente. La segunda ecuación es d cuadrado y a dz al cuadrado más dez dos veces, perdón, la derivada segunda de dz respecto a i dos veces tiene que ser igual al doble de la derivada segunda de la cruzada e y z respecto a i respecto a z. Entonces, e y es 0, z es 0, en esta parte este miembro nos da 0. Entonces ahora debemos calcular el segundo miembro a ver qué nos da. El segundo miembro es la derivada de e segunda de y z derivado respecto a y respecto a z. Derivo primero respecto a y. Si derivo respecto a y, obtengo que es derivando respecto a y e y z es este, derivando respecto a y me queda la derivada de esto, o sea, b sobre 4pi, lo saco afuera, por por x sobre x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado menos 2i. Como esto no depende de z y quiero derivar respecto a z, me va a dar 0. Entonces esta también se cumple. La siguiente ecuación de compatibilidad es la derivada segunda de z respecto a dy dos veces más la derivada de y respecto a z dos veces. Tiene que ser igual a dos veces la derivada cruzada de exz respecto de x respecto de z. Me va a pasar nuevamente lo mismo cuando haga la derivada de exz. Primero lo voy a derivar respecto a x y después a z. Cuando derive respecto a z, como z no es una variable de la cual dependan las deformaciones, me va a dar 0. Pero básicamente de nuevo hacemos la cuenta, b sobre 4pi y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por 2x. Esto nuevamente da 0, con lo cual, cuando derivo respecto a z, con lo cual esta ecuación se cumple. Y ahora nos faltan las más largas, que vamos a hacerlas, continuar haciéndolas en otra hoja. Bien. Siguiente ecuación de compatibilidad. La siguiente ecuación de compatibilidad tiene la siguiente forma. La derivada segunda de x respecto a y respecto a z tiene que ser igual a la derivada respecto a x de menos d e y z a dx más d e zx a dy más d exy a dz. Bien, vamos a ver cuánto vale cada una. Exy es 0 a dz, con lo cual este vale 0. Ezx, o sea, zx, esta componente, derivada respecto a y. Vamos a ver cuánto da derivada respecto a y. Saco el menos b sobre 4pi afuera y derivo. Respecto a y me da x cuadrado más y cuadrado menos 2i por y dividido x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. Con un poco de álgebra esto me da menos b sobre 4pi por x menos y por x más y dividido x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado.
Bien. Y ahora por último repetimos para esta componente. Esta componente de nuevo sacamos menos b sobre 4pi afuera y derivamos iz. O sea, este era xz, ahora derivamos iz. Saqué menos b sobre 4pi, con lo cual acá tengo un menos x. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me da x cuadrado más y cuadrado menos 2x por x dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bien. Esto es igual a menos b sobre 4pi por y menos x sobre y más x dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si nos fijamos, si invertimos esto, cuando la sumemos nos va a dar 0 adentro, con lo cual se va a terminar cumpliendo la ecuación. Vamos a hacer esa cuenta. De este lado x es 0, con lo cual esto es 0. Por lo cual ya tenemos de un miembro tenemos 0. Necesitamos conseguir lo mismo del otro. d a dx d menos b por x más y lo puedo sacar factor común, dividido 4pi x cuadrado y cuadrado al cuadrado por y menos x más x menos y de acá, más x menos y. Este es y menos x más x menos y. Bien, y esto, si se fijan, da 0, con lo cual esto es igual a 0 y se cumple esta segunda ecuación de compatibilidad. Hagamos una más en esta carilla. La siguiente ecuación de compatibilidad es la derivada segunda de EI respecto a X respecto a Z. Nuevamente esto es 0 porque EI no depende de es 0. EI es 0, así que esto es 0. Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. Vamos a dejarlo y tratar de que se vean los dos. Es igual a la derivada respecto a y de menos la derivada de zx respecto a y más la derivada de xy respecto a dz, este es 0, más la derivada de iz respecto a x. Bien, y z respecto a x ya lo realizamos, es esta ecuación. Zx respecto a y es esta ecuación. Con lo cual vamos a reemplazar solamente d a dy y nos va a quedar b sobre 4pi por x menos y x más y sobre x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado más b sobre 4pi por y menos x más y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, todo esto derivado. Nuevamente estos son opuestos, con lo cual todo esto me va a dar 0 y se va a cumplir la segunda ecuación de compatibilidad. La quinta, perdón, ecuación de compatibilidad, la segunda de estas más complejas. Entonces, para finalizar, ahora resolvemos la última ecuación de compatibilidad, que es la derivada segunda de z respecto de x de y. Nuevamente esto es 0 porque z es 0 y tiene que ser igual a d a dz de menos dxy a dz, esta componente es nula, ya lo sabemos, más diz a dx más de e
zx a dy. Estas no las tenemos calculadas. E y z, perdón, vamos a dar vuelta a esto, de E y z, no, disculpen, lo tengo acá, de E y z a de E y z a de x lo tenemos acá calculado, de zx a de y lo tenemos acá nuevamente. Entonces volvemos a traer dichos valores. Esto es d a de z, amén de que como es d a de z ya sabemos que va a dar 0 porque ninguna de estas depende de z. Pero bueno, sacando eso vamos a ver que igual se cumple. Esto es b sobre 4pi por x más y menos x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos b sobre 4pi x menos y más, perdón, x menos y por x más y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Nuevamente esto se me va a anular y me va a quedar 0, con lo cual me va a quedar 0 igual 0. Y se cumple la última ecuación de compatibilidad. ¿Sí? Son todas similares. Bien, esto, perdón, no me va a dar 0 en el interior, pero cuando derive respecto a z sí, así que también se va a cumplir la ecuación de compatibilidad respectiva y nos da entonces que este campo de desplazamientos, a pesar de ser discontinuo por tener un arco tangente en su definición, de todas maneras produce un campo de deformaciones compatible.